Vamos a conversar con Raúl Sor sobre esta segunda gran columna. Segunda digo porque hace casi 2 años estábamos con las noticias, pero en total pic de lo que pasaba en esta procesión desde Centroamérica hacia Estados Unidos, pasando por México. Ahí surgió toda una discusión al interior de Estados Unidos. El presidente Trump había tratado de gestar esta idea del muro que él habló en su primera campaña. La situación se tensó muchísima, hubo una serie de centros para guarecer a inmigrantes que parecían cárceles, separaciones de padres con hijos, en fin. Bueno, y ahora estamos viendo una segunda procesión, básicamente de Guatemala, Honduras, hacia Estados Unidos, y queremos conversar sobre eso, Raúl. ¿Qué diferencias hay entre lo que pasó antes y lo que está pasando ahora? Y sobre todo, ¿quiénes son los que están llegando o tratando de entrar a Estados Unidos? Sí, hola Fernando. La situación se ha agravado bastante. El año pasado hubo en Centroamérica se vivieron 2 grandes huracanes que devastaron la agricultura. La situación económica se ha agravado y por supuesto Centroamérica está muy tocada, muy golpeada por la pandemia, de manera que hay condiciones bastante peores en la región, como en muchos lugares del mundo. Y en esto quiero subrayar un elemento. Las personas más perjudicadas siempre en todas las crisis suelen ser las mujeres y los jóvenes, los niños. Y mucho en estas grandes migraciones, estas grandes marchas, son mujeres y por eso eligen marchas multitudinarias, porque es muy peligroso desplazarse por ciertas regiones. Y si lo hicieran individualmente, las chances de llegar a su destino serían mínimas. Y por eso, pese a que desde el punto de vista de cruzar una frontera en la cual tú ya sabes que no te van a permitir el paso, es tremendamente absurdo ir en una gran columna porque te van a bloquear. Y que es lo que ha ocurrido en Guatemala en forma bastante violenta, con bastonazos, con gases lacrimógenos, pero si no lo hacen en grandes cantidades, pueden ser víctimas de la cantidad de bandas de narcotraficantes y maleantes que pululan en la región. Ahora, lo que estamos viendo en Honduras, que es uno de los países más pobres de América Latina, y lo ha sido tradicionalmente, y los niveles de corrupción en Honduras son históricos. Un ejecutivo de la United Fruit, que era la gran explotadora de frutas en Honduras, era lo que llamaban la mamita Yunay históricamente, y era la gran empresa que controlaba buena parte de la economía hondureña, solía decir que en Honduras era más barato comprar una mula, era más barato comprar a un diputado que una mula, porque la corrupción era absoluta y con alguna moneda tú ya te podías comprar a las autoridades. Bueno, la situación de desgobierno que vive Honduras ha generado que haya una incertidumbre tremenda, pero además esto confluye con un factor externo, que es la elección de Joe Biden, y durante la administración Trump, como tú lo señalaste, se construyó el muro y Trump hizo de esto un capital político. Su dureza antiinmigratoria lo transformó en un asset político. Es decir, yo voy a asegurar que no entre ninguno de estos, en algún momento incluso habló de maleantes, violadores, delincuentes, yo no voy a aceptar que entre ninguno de ellos, y esta posición antiinmigratoria tuvo una resonancia importante en los grupos xenófobos estadounidenses, entre los cuales se contaban muchos de sus partidarios, y cada vez que él golpeaba la mesa y decía, no voy a dejar a ninguno de estos y voy a expulsar a una gran cantidad, cuando estamos hablando de gran cantidad, estamos hablando de 11 millones de principalmente latinos que viven en forma irregular. Cuando digo irregular, es que no tienen regularizado toda su documentación. Entonces, estos 11 millones de personas han vivido bajo una ansiedad terrible bajo el gobierno de Trump, y ahora
Biden ha anunciado, lo anunció durante la campaña, que él va a regularizar y va a normalizar la situación de esta gente. Bueno, imagínate el alivio que sienten estos 11 millones de personas que, como muchos de ellos nacieron en Estados Unidos, temían que volver a países donde ya no tenían raíces, salvo las familiares, pero ya habían nacido y los jóvenes soñadores, ¿verdad? Habían nacido en Estados Unidos, se habían educado allí y para todos los efectos prácticos son estadounidenses. Por lo tanto, la idea de una deportación masiva causó horror y han sido años pero muy difíciles para los que ya están radicados. En el caso de los hondureños, fíjate, hay 600, las estadísticas no son exactas, pero del orden de los 600.000 hondureños residiendo en Estados Unidos. Y estos 600.000 hondureños contribuyen con el 17% del Producto Interno Bruto de Honduras. ¿A través de qué? Las remesas. La lealtad de esta gente con sus familias que están en Honduras es realmente conmovedora, porque todos los meses le están enviando dinero y cientos de miles de personas en Honduras, familiares de los que han emigrado a Estados Unidos, viven de esas remesas. Ahora, Raúl, esto que ya lo hemos visto, tú describiste la situación al comienzo del gobierno de Trump, después lo que va a hacer Joe Biden, pero no cabe la menor duda que se produce ahora, después de la elección y a pocas horas de asumir un nuevo presidente, un foco de atracción, entre otras cosas por esto que tú estás diciendo, porque se supone, a tratar el problema migratorio de una manera distinta a como se trataba en el gobierno anterior. Y por lo tanto, se produce un incentivo mayor a que la gente vaya de nuevo a tratar de entrar a Estados Unidos. ¿Cuánto se tolera esto en términos prácticos? Tienes toda la razón. El cambio de gobierno y la llegada de una mano nueva que ha prometido un trato mejor es un incentivo para esta gente que ha iniciado esta marcha que tú podrás imaginar en condiciones muy desesperadas. Pero en fin, se han encontrado con la primera barrera, que en Guatemala la policía ha sido muy brutal en repeler a esta columna y ni siquiera han entrado en cierta profundidad en el territorio guatemalteco, donde hay un alto nivel de violencia, pero muy alto. Incluso los porcentajes de femicidio en Honduras y Guatemala no pueden ser más tóxicos. También en El Salvador, lo que se llama el Triángulo Norte. Y bueno, allí hay una situación muy crítica y muy delicada, pero después, en términos geográficos, viene la parte más larga y más difícil, México. Y el presidente López Obrador ha movilizado a su Guardia Nacional en la frontera y llegó a un pacto con Estados Unidos de no permitir el paso. De manera que yo, desde la distancia, me pregunto cómo pueden tener esperanza estos hondureños, esta gente, estos campesinos, estas mujeres, que podrían llegar a la frontera de Estados Unidos cuando ya se ve que Guatemala, merced a acuerdos que tomó con Estados Unidos, y México van a hacer todo lo posible por impedirles el paso. Y si van en caravana, en muchedumbre, pero es absolutamente imposible que lleguen. Si alguien tiene la posibilidad de llegar, lo va a hacer solo o en un grupo muy pequeño, pero claro, ahí estará expuesto a este fenómeno tan tóxico y vil, que son los llamados coyotes, que por algo se les dice coyote, es decir, como lobo, que aprovechan, abusan los niveles de crimen, de secuestro. Se han detectado cientos, miles y miles de centroamericanos que han sido esclavizados en fincas en México. Simplemente son secuestrados en las carreteras y nunca más se supo de ellos. Sobre eso hay bastante documentación, especialmente hay sacerdotes jesuitas que se han dedicado a estudiarlo y han escrito documentos realmente sobrecogedores sobre los abusos a que son sometidos esta gente que
en la desesperación, lo único que buscan es un destino mejor para sus familias. Ahora, Raúl, ¿qué paralelo te parece a ti? Tú viviste muchos años en Europa. ¿Qué paralelo te registra algo de lo que estamos viendo en estas procesiones con lo que fueron esas olas de inmigración hace también no mucho tiempo atrás, digamos 2 o 3 años, muy fuertes, que venían básicamente de África, de Medio Oriente, y que llegaban a las costas mediterráneas de una serie de países, y por lo tanto, ¿cuál fue la forma en que eso se abordó que pueda de alguna manera servir como parámetro para poder entender lo que eventualmente puede pasar con estos flujos migratorios en Centroamérica? Sí, bueno, en el caso de Europa, afortunadamente en Centroamérica los migrantes lo hacen marchando sobre tierra firme, sí, y no se embarcan en el Mediterráneo, donde se han hundido decenas de embarcaciones y nadie sabe cuántos miles de personas han perecido ahogadas en el Mediterráneo. Y lo que hicieron los europeos fue tratar de generar condiciones en los países de origen que impidieran o mitigaran, redujeran el flujo de inmigrantes. Y en particular, la gran ola que vimos hacia Alemania, que Alemania terminó recibiendo cerca de 100.000 inmigrantes, bueno, la mayoría provenía de Siria y eran víctimas de la guerra civil que ha asolado ese país, que todavía no termina del todo. Y la forma en que ellos, digamos, la Unión Europea trató de frenar esto fue otorgándole fondos importantes a Turquía para que Turquía se hiciera cargo de estos inmigrantes y los retuviera en su territorio. Y por supuesto el Estado turco tiene recursos para impedirlo. También hicieron otro tanto en Libia, que era la ventana, digamos, por donde fluía, o la puerta por donde fluía el mayor número de inmigrantes, y con eso se logró disminuir, en parte también por las dificultades y los riesgos que corrían, y claro, la gente finalmente vio que esto se tornaba cada vez más difícil, y en condiciones de pandemia es aún mucho más difícil, y el problema fue bajando, pero no del todo. Permanentemente están llegando estas zapateras, estos, como los llaman, estos lanchones con inmigrantes, y esto ocurre en forma permanente. Aquí, afortunadamente, los vemos caminando por tierra firme, y eso ya es por lo menos una garantía para su integridad física, pero están terriblemente expuestos al asalto de bandidos, de bandas de las maras, de grupos desalmados que no tienen ninguna consideración. Y como te decía, las víctimas principales de esto son las mujeres y los jóvenes, que claro, están mucho más expuestos y tienen mucho menos condiciones para defenderse. Pero tú los ves ahí marchando con todos sus saberes, es decir, es una condición de una precariedad, y tú te preguntas, ¿de dónde viene esta gente? ¿Qué condiciones tan atroces de vida tienen que tener para verse obligados a tomar esta aventura que desde la distancia parece no tener mucho destino? Oye, Raúl, sí, sobre eso hay una cosa que creo que es interesante revisarla un poco. Aquí hay, esto estamos hablando de migración gatillada por una multiplicidad de factores. Hay situaciones económicas, por cierto, hay también situaciones probablemente de medio ambiente, donde antes había algo y bueno, ya no hay. Ese algo está pasando en todo el mundo. Eso a veces es el agua, otras veces son, qué sé yo, las quemas de grandes bosques, en fin. Pero los huracanes, las situaciones naturales, pero las situaciones naturales, de alguna forma alguien podría argumentar, bueno, siempre han estado y como pasa con los terremotos, y después se pueden haber rehabilitación y reconstrucción. Pero, ¿en qué momento, no sé si eso está estudiado bien, en qué momento una persona decide
abandonar toda la seguridad subcultural, la seguridad de conocer un país para ir a aventurarse a, no sé, 3.000 kilómetros a la distancia, a un lugar donde no tiene la más leve idea si es que va a llegar vivo y si lo van a dejar entrar? Bueno, si tú piensas en las migraciones españolas de la conquista, atravesar los océanos en aquella época en carabela era un riesgo enorme, pero en Europa habían condiciones muy precarias de vida en muchas regiones y la gente salía a buscar fortuna. En Centroamérica hay una situación de desgobierno, en esto que llamamos el Triángulo Norte, de desgobierno, de corrupción, pero rampante, absoluta. Hay niveles de violencia, las maras. Primero fue la situación de las guerras civiles en El Salvador y Guatemala especialmente. Después quedaron muchos de estos guerrilleros desmovilizados y paramilitares, derivaron en el pillaje y la población está muy expuesta. Y a esto se suma, por cierto, siempre han habido huracanes, pero los huracanes se han vuelto más frecuentes y destructivos. Y por lo tanto, los dos que se vivieron el año pasado dejaron una cosecha de muerte y hambre que finalmente la gente se desespera. Y está esta ley de las migraciones, que las poblaciones fluyen de la pobreza a la riqueza. Y fue los españoles que venían acá, venían a hacerse la América, es decir, una ilusión de poder, y para muchos resultó real, enriquecerse acá. Bueno, los que tienen parientes en Estados Unidos, los hondureños, salvadoreños, y que son pobres en Estados Unidos, pero en términos relativos les da como para mandar 100, 200 dólares al mes en remesa, les mandan regalos, les mandan ropa, en fin. Y todo esto genera una expectativa de poder ellos sumarse a esa vida un poco más confortable y menos expuesta a la arbitrariedad, a la violencia que están viviendo. Es decir, la situación de las maras es una amenaza. Las maras, estas bandas juveniles, delincuentes juveniles, tremendamente agresivas, que imponen su ley en vastas regiones especialmente Honduras y El Salvador. Entonces es posible que la gente no mejor para sí y sus hijos. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta situación. Muchas gracias, Raúl Sor, que te vaya muy bien. Nos vemos mañana. Igual, chao.